Deberíamos llamar a esta charla, a esta lección, proyecto y contexto. En resumen, es un tema que se repite continuamente. Casi iba a decir que en todos los proyectos hay siempre una consideración del contexto, que en todos los proyectos hay que trabajar, el arquitecto trabaja con un contexto que puede ser la historia, que puede ser la ciudad, siempre la ciudad, que es siempre la historia y que también es el lugar de enfrentamientos de teorías, de pensamientos arquitectónicos, urbanísticos. O sea que esto podría ser, esta charla podría ser un pequeño resumen de un montón de muchísimos temas urbanos y de muchísimos temas de proyecto. A lo mejor podríamos decir que todos los temas de proyecto tienen esta consideración, incluso a veces fundamental, de ser, de estar en un contexto, pero además responsabilidad del arquitecto hacerse cargo de ese contexto, responsabilizarse del contexto y asumir que ese es un tema fundamental de proyecto. Yo quiero añadir que posiblemente cuando preparaba esta charla venía a pensar que es casi la única que he dado siempre en la escuela y que he repetido una y otra vez, siempre distinta porque es cierto que con el tiempo, con los años, aparecen temas nuevos, aparecen teorías y escritos nuevos sobre este tema que nos lleva a revisarlo, a recontarlo, a establecer un nuevo relato, siempre con ejemplos muy estimulantes de la arquitectura contemporánea, de la ciudad, de las teorías, siempre ejemplos tan importantes y tan bonitos que eso es lo que siempre nos ha animado en las clases a llevárselo a los alumnos. Siempre nos ha animado a presentarlo en una clase cada año distinto, cada año con un ejemplo nuevo, con un ejemplo polémico que ha aparecido en la sociedad y que anima mucho las clases. Eh, hay que decir que vamos a repetir nombres de arquitectos continuamente, que son pues, las gentes con las que hemos ido aprendiendo y gentes que nos han acompañado mientras enseñábamos. Es un tema también muy de nuestro siglo, iba a decir de nuestro siglo, muy del siglo XX, de ese final del siglo XX, porque es el siglo XX el que se encuentra con que la sociedad entra en un periodo en donde irrumpen materiales nuevos, muy distintos, patentes, de nuevos manejos. Es el hormigón armado, el acero, y esos materiales necesariamente deben instalarse al lado de toda la arquitectura clásica que ha acumulado la ciudad. Toda la arquitectura, hay que decirlo claramente, hecha en piedra y en madera, es decir, con un lenguaje, con unos materiales muy restringidos con el que se ha construido la ciudad. Entonces, es ese quizá otro de los ingredientes que acompañan a nuestros amigos, aquellos Le Corbusier, Mies, Aalto, Neutra, Meyer, toda aquella gente tenía este problema de los lenguajes, aunque ellos en su manera de trabajar práctica y en su honradez social, lo que les preocupara es resolver los problemas de esa nueva época, del consumo masivo, la vivienda masiva, los transportes, etc. Pero bueno, esos arquitectos, los más lúcidos de ellos, ya he citado a Le Corbusier, Mies, todos esos se lo planteaban también en términos de lenguaje. Sabían que sus construcciones estarían en la ciudad, en eso que finalmente es un escenario, unos telones de fondo. Sus edificios estarían situados al lado de esos edificios históricos que además
respetábamos, habíamos aprendido a respetar y habíamos aprendido a aprender de ellos, incluso en los momentos más beligerantes del movimiento moderno. Siempre ha habido un respeto por las arquitecturas clásicas, en los arquitectos más vanguardistas que utilizaban acero, que utilizaban hormigón visto, etcétera. Hay una referencia, hay unas referencias que podemos recordar preciosas de Mies. Los edificios de Mies son edificios que los hemos comparado con Schinkel, los de Le Corbusier. Son edificios que parecían los edificios monumentales de Le Corbusier, como la nueva ciudad en la India, que parecían ser continuidad de los grandes edificios del Capitolio. Bueno, mm, voy a empezar. Voy a empezar ese relato, que no es más que una serie de ejemplos muy conocidos, muy bonitos, al precio de dejarme fuera muchos otros, pero todos, escuchando esta charla, se estarán acordando al mismo tiempo de todos los otros ejemplos que tenemos muy cercanos con los mismos planteamientos. Bueno, quiero empezar, y este es un empiece magnífico que siempre me vuelve, es una imagen que tengo por ahí perdida, pero he recuperado muchas veces. Es la edición que hace el Colegio de Arquitectos del libro de Conan. Conan se dedica el año 26, 28 a estudiar la Catedral de Santiago tiene la idea, extraordinaria idea, de separar las obras que hay dentro de la catedral, separar las épocas. Hay que pensar que este es el meollo del problema. En el plano de Conan vemos cómo románico y gótico se mezclan, íbamos a decir, habría que decir desvergonzadamente, se pegan, una piedra inicia la talla, es una talla románica, pero se completa con, con tallas, con un esculpido gótico. Entonces, este es un ejemplo magnífico al que siempre volveremos. La Catedral de Santiago reúne varios siglos de la historia del arte, y además varios estilos muy diferentes, porque el románico, gótico y luego el barroco coexisten perfectamente, y han aprovechado cada uno las piedras y las obras de los anteriores. Habría que decir que la demolición ha sido mínima, que cada uno ha cogido lo que tenía del otro, ha acabado de tallarlo y ha seguido. Todo eso con otro ejemplo que nos da la Catedral de Santiago, precioso, y que ese sí que hay que dejarlo ahora, aunque no es el tema central de lo que yo estoy contando, dejarlo ahora dicho. El Domingo de Andrade, en 1750, hace la operación definitiva. Coge todo aquel cúmulo de historia y le pone una pantalla delante. Eso nos puede incluso recordar operaciones contemporáneas muy frecuentes. Pone una enorme pantalla delante, que son las torres barrocas, y que pasan a ser el resumen de todo lo que hay dentro, y pasan de ser la imagen de la catedral, iba a decir que la imagen de Galicia, y podríamos decir que una cierta imagen de la cristiandad, que había sido muy combativa unos años antes, precisamente en Santiago, de una cristiandad ya, digamos, triunfante en el 1700, la cristiandad triunfante, pero que había tenido en la época de la Reconquista un cierto protagonismo en Santiago, con el apóstol y con todo lo demás. Bueno, este es el plano de Conan, que mejor nos resume toda una historia que está contenida dentro de la catedral y que está representada finalmente por las torres de Domingo de Andrade. Bueno, esta chave de dos estilos que nos dice Conan nos explica cómo están perfectamente mezclados en
en ese plano, tocándose, utilizándose uno las obras de otros, materiales de diversas épocas, de diversos estilos. Es cierto, y eso es lo que es importante señalar ahora, que era la piedra y la madera el lenguaje común durante muchos siglos, durante miles de años, podríamos decir. Bueno, este es otro ejemplo precioso, pero este es de Lugo, un muro lateral en una calle de Lugo en donde se mezclan, el constructor no ha dudado en recoger los trozos barrocos no, románicos y residuales, aunque estuvieran bien tallados para hacer el muro. Bueno, este es el ejemplo de la catedral que consigue Domingo de Andrade unificar con sus dos magníficas torres. Pero claro, esta es la catedral que va acumulando estilos, que va acumulando un uso. Es el momento, además, más beligerante de la cristiandad, de la lucha de la reconquista, y donde se hace el esfuerzo mayor, pero es un esfuerzo que se va graduando y nos da esta imagen tan curiosa, tan bonita y por otro lado tan confusa. Domingo de Andrade resolverá esto y es así que es una operación de una extraordinaria contemporaneidad. Domingo de Andrade sabía que el mundo de la transmisión de ideas y de imágenes tiene que ser muy claro y que esta es una imagen heterogénea y preciosa históricamente, pero no es una imagen clara. Bueno, Domingo de Andrade nos hace finalmente la fachada definitiva, que es la que aquí vemos, que es importantísimo, es la que aquí vemos, que ocupará la Plaza del Obradoiro, pero gracias a sus enormes dimensiones ocupa más, es visible de la totalidad de la ciudad y desde muy lejos. Es también la imagen que los peregrinos van a encontrar desde el Monte do Gozo, la primera imagen total de esa ciudad a la que aspiran desde miles de kilómetros, donde está la tumba del apóstol. Bueno, quizá el ejemplo resumen de todo, el ejemplo paradigmático del contextualismo sea el edificio que hace Asplund en Göteborg. Es un edificio que es un resumen de todos estos temas contextuales, pero también es un trozo de la historia que aloja verdaderamente una evolución del pensamiento contemporáneo. Desde 1913, que Asplund gana el concurso para la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg, que es esto que hay aquí, ahora lo veremos mejor. El Ayuntamiento de Göteborg tiene un pequeño añadido, más humilde. Es un proyecto de Carlsberg del 700. Detrás tiene una iglesia interesante, importante, y delante una gran plaza. Está recorrido por un canal, con lo cual podemos ver cómo esto es un magnífico escenario en la ciudad, un magnífico escenario para un ayuntamiento, pero también para que un arquitecto nos muestre las posibilidades y nos muestre la fuerza de una arquitectura. Este es el mejor resumen de todo. El ayuntamiento, su fachada, que por un momento se ha considerado la más importante, que da al canal, luego en realidad ha pasado a ser esta fachada lateral. Este añadido que incomoda a la administración municipal por ser una construcción semejante a la construcción principal, pero más baja, más humilde de tratamiento, y en la que se desea hacer una ampliación importante, funcionalmente importante y funcionalmente brillante del ayuntamiento. La iglesia, la Frauenkirche, que se abre al patio interior, va a tener su protagonismo en algunas de las alternativas que plantea Asplund. Pero resumiendo, la historia consistiría en que Asplund gana el concurso en 1913
Asplund es alumno y colaborador de Leverens, ha trabajado con él, trabaja después con él en la ampliación del cementerio sur de Estocolmo, pero Asplund se hace cargo de este proyecto. Es un proyecto que, aunque gana, ahora veremos, aunque gana en 1913, trabaja en él hasta 1936. Es decir, vive toda la llegada del movimiento moderno. Todo el cambio en las ideas del movimiento moderno lo vive Asplund. Y Asplund, que es un arquitecto con una formación clásica, y hay que decir que eso es lo bueno de la formación clásica, que permite a algunos arquitectos, podríamos decir algo parecido de Le Corbusier, permite a algunos arquitectos de incorporarse perfectamente a las nuevas ideas partiendo de esa formación clásica. Bueno, este es el proyecto de Carlsberg de 1700, el proyecto del que partimos, que vemos aquí mejor que en ningún sitio, con la amplia perspectiva que nos da el canal, la fachada lateral, que luego la fachada del canal, que luego será secundaria, pero que en algún momento también la más importante. Hay un momento que se plantea una posible entrada desde el canal. Bueno, esta es un bonito dibujo de Elías Martín del 700, de la época de Carlsberg. Este es el punto de partida de Asplund, este es el punto de partida, y este es el primer proyecto del concurso. Es un proyecto precioso, pero evidentemente todavía en deuda con las reflexiones que se hacían los arquitectos para tratar de salir del lenguaje clásico y llegar y buscar los lenguajes contemporáneos. Digo, es un precioso proyecto porque luego lo hemos visto de muchas maneras, es un regionalismo sueco. Las enormes pilastras que dibujan la fachada, está la fachada del canal, que pasa a ser la principal en este primer proyecto de Asplund. Para ser la más importante, le hace esta señal de entrada y le pone estos dos pequeños palacetes, torreones, porque se pasa a considerar la entrada principal. Y esta es la fachada de la plaza, totalmente homogénea, en donde lo que se hace es se reviste el proyecto de Carlsberg, se reviste con esa se reviste y se sustituye por esa fachada regionalista con las cubiertas muy pendientes y unas pilastras que quieren asemejarse a troncos de árbol. Es cierto que aquí ya vemos los primeros gestos de Asplund. Él cubre el patio primero y instala un gran vestíbulo, que será un poco la clave. Es todo pensado con una entrada desde el canal. Esto será la clave también de ese cambio de uso y cambio de signos que tiene que tener el edificio y que en el interior lo hace de manera tan decidida y tan definitiva como en las fachadas. Pero vamos a seguir porque esto no es más que el comienzo de la larga trayectoria del edificio y de Asplund para llegar a un final que es el que nos admira y el que constituye una gran enseñanza. Este es el proyecto, todavía, con la entrada principal desde el canal. Estos son los planos de aquel primer proyecto. Se ha cerrado, ya aparece una segunda parte del edificio, que es la que va a ser la protagonista de toda la ampliación, pero todavía con un lenguaje clásico, la fachada al canal con sus escalinatas laterales, pero insistiendo en que es la entrada principal y ya una fachada anodina hacia la plaza. Bueno, seguimos. Asplund sigue trabajando, no duda en salir de ese regionalismo primero, ese regionalismo sueco primero de bosques, inspirado en los bosques, no duda para volver a utilizar los lenguajes clásicos con bastante habilidad. Vamos a ver algún otro.
Este es otro de los proyectos que hace Asplund, ya ha trasladado aquí la fachada. Eh, Aquí nos viene a decir que el protagonismo que adquiere la plaza con una gran parada, con una gran multitud, empieza a darle ese protagonismo y seguimos todavía con las propuestas clásicas de Asplund en 1915, hacia la plaza Gustavo Adolfo, pero todavía estamos, o digámoslo de alguna manera, Asplund vuelve al lenguaje clásico, se siente más cómodo en el lenguaje clásico, abandona el regionalismo. Esta es la fachada del canal y esta es la humilde, la humilde solución con lenguaje clásico que da para la ampliación, pero no se diferencia lo nuevo de lo viejo. Es una solución intermedia que no dura mucho. Esta es una apertura a otra posibilidad que hay que citarla, pero que luego no continúa, en el que el edificio se abre a la Frauenkirche, eh, pues para hacerse con una imagen que podía ser interesante del, desde el interior del ayuntamiento. No sigue adelante, pero creo que es un ingrediente más a considerar en esa utilización del contexto, que es hacerlo presente a través de vistas, a través de las posibles vistas de tu propio edificio. Bueno, esta es la solución que incorpora la Frauenkirche y que tiene ya también cosas de las que hay que hablar. El patio ya tiene una débil fachada y se ha ampliado a lo que podríamos llamar funcionalmente la ampliación. Este vestíbulo sí que nos va a quedar ya en las soluciones posteriores de Asplund, con esta escalera transversal y con la apertura a la Frauenkirche. Esta es una solución muy bonita, que no progresa, pero que podría haber sido una gran posibilidad. La presencia de la iglesia, del ábside de la iglesia en el patio y ya el nuevo vestíbulo que Asplund no abandonará en sus soluciones posteriores. Estas son nuevas soluciones con el lenguaje clásico en las que vemos ya el tranquilo y lento avance de Asplund. Aparece esta pieza. Esta pieza aparece aquí, pero es otra pieza clave de la manipulación de los lenguajes y de la composición contemporánea. Eso es la pieza de colchón, la pieza intermedia, la pieza que ha de separar lo uno de lo otro, lo viejo de lo nuevo. Lo nuevo, aquí ingenuamente le da más proporción vertical a las ventanas, pero como vemos, mantiene la jerarquía de los órdenes. Y este es el interior. Estamos en 1920, le da muchas vueltas, vemos que aquí ya la ampliación está adquiriendo una enorme entidad. Esta es la pieza esa de unión. Vemos que no tiene ningún papel funcional aquí, pero lo tiene en la composición de la fachada. Seguimos, estas son vistas de la plaza con esas soluciones intermedias. Esto es otra solución más adelante en donde estamos viendo cómo se empieza a desarrollar esta escalera con un ascensor, esta escalera transversal, que sea funcionalmente el elemento más importante del edificio definitivo. Vemos de todas maneras esta franja como sigue teniendo un papel, en este caso ya puramente instrumental en la composición de la fachada, porque el interior ya ha sido totalmente renovado, ya es el vestíbulo nuevo que Asplund está planteando y que tendremos en la solución final. Bueno, la Frauenkirche y la plaza. Bien, hay
bueno, hay pequeños avances. Entre este y el que hemos visto hace un momento, pues Asplund recupera los mismos huecos de ventana, pero sigue manteniendo lo que es clave en la solución, y va a serlo en la solución final, la diferenciación entre el nuevo y el viejo edificio. En el interior, este edificio, que sigue teniendo un lenguaje clásico, ya es muy distinto. Ya tiene un ascensor, ya tiene una escalera transversal. Pero esto no tranquiliza a Asplund. Esta sería la solución de estos años, del 25. Asplund sigue trabajando. Esto es ya el interior, aunque la fachada todavía sigue teniendo unas servidumbres clásicas, pero este es ya un interior funcionalmente distinto. Asplund avanza más deprisa en establecer un programa nuevo, cómodo y distinto que en la composición de la fachada, pero sabe que deberá resolver también en la composición de la fachada esa diferencia entre los dos edificios. Claro, en estos tiempos ocurren muchas cosas en Europa, y ocurren muchas cosas en las cabezas de los arquitectos contemporáneos. Bueno, esta es la exposición de Estocolmo de 1930. Entonces, esto es lo que cambia todo totalmente en el paisaje y en el pensamiento arquitectónico sueco. Y este es el pabellón de la navegación en el que también trabaja Asplund, y que hace ver que con un lenguaje claro de nuevos, de uso del metal y de nuevas formas, este es el que va a cambiar ya las cosas definitivamente. Bueno, Asplund sigue trabajando. Este es año 34. Este plano en el año 34. No, Asplund no para, parece parece que no hace otra cosa en su vida, aunque una larga, tiene una larga trayectoria como arquitecto con otro tipo de edificios. Pero aquí sigue trabajando, sigue avanzando, y de nuevo vemos la escalera transversal esta que había adoptado ya en 1919, pero que tiene muy claro que será la forma definitiva. Estira este volumen, lo estira para que la escalera se desarrolle con comodidad y pueda ser el distribuidor. Y aquí todavía seguimos teniendo esa pieza que ha utilizado magistralmente como separación. Bueno, estamos ya muy, muy cerca del final. Nuevos intentos. Asplund sigue dibujando con un lenguaje, digamos, clásico, pero aquí ya encontramos, esto es del año 34, estamos muy cerca del final. Aquí encontramos una primera operación de un arquitecto de formación clásica, pero enormemente hábil. Aquí hace la primera gran operación. Ya había hecho antes esta. Aquí hace otra, que es romper la simetría del conjunto para con eso acentuar y dar más categoría a la simetría del edificio principal. El edificio secundario deja de ser simétrico. No solo no tiene ya una entrada, la entrada se hace por otro sitio y se hace por el edificio principal original, sino que cambia las ventanas. En el cuerpo de 6 ventanas, 4 las hace más grandes y las adorna con unos bajorrelieves ahí arriba, dando un giro completo a este edificio, sin perder nada de su prestancia y de su categoría. Va a hacer ya un gesto, va a hacer ya un pequeño homenaje al edificio principal. Pero hay más cosas en esta solución. Es que las fachadas secundarias ya son muy distintas. Si esta todavía tiene ciertas modulaciones que podríamos llamar clásicas, ya las otras no lo son. Incluso en esta empezamos a ver unos despieces que en la siguiente ya van a ser definitivos. Bueno, este es otro salto importante en el año 34, y esto ya es casi el final. Asplund, un individuo indudablemente dotado para el proyecto arquitectónico, nos hace esta fachada. Esta fachada sí que es
el gran momento, aunque no sea la definitiva, sí es una fachada preciosa, preciosa. Cambia la partición de las carpinterías el año 36, el año 35 ya existía una buena industria de las carpinterías que podía modificar todo esto, entonces cambia los despieces de las carpinterías. Estas podemos imaginar como de guillotina o proyectantes, mantiene todavía esos cuatro elementos que cambia de proporción con ese friso, casi podríamos decir historicista, casi podemos decir que el único homenaje que guarda hacia las composiciones clásicas es colocarle un friso a unas ventanas, un friso que le permite desequilibrar esta fachada y inclinarla hacia la otra, hacia la fachada principal. Y, por otro lado, vemos la fachada lateral en una preciosa composición contemporánea. O sea, Asplund no le cabe ninguna duda. Poco va a vivir, poco más va a vivir después de esto, pero ya no le cabe ninguna duda que los lenguajes que se están instalando, que instalan sus colegas en Europa, son en los que él debe trabajar. Bueno, este es un interior ya del año 37. Un interior, evidentemente, esta es la zona ampliada, la zona del nuevo edificio. Bueno, y esta es la pieza magnífica del año 37, que se construye el año 37. Hay que pensar que estamos desde 1913, Asplund está desde 1913 trabajando en este edificio y trabajando en cómo incorporar y pensando en cuáles son los lenguajes contemporáneos y cómo esos lenguajes pueden hablar con los clásicos. Esta es la pieza magistral, y digo la pieza magistral porque es además el interior, es la que nos explica el funcionamiento. Ahora veremos las consecuencias que tiene en la fachada, pero aquí vemos el ascensor que está instalado por ahí, una gran escalera, pero con los pasos muy tendidos, bueno, una bandeja. Vemos que son piezas de hormigón muy bonitas, con un dibujo, eh, con un dibujo en planta muy bonito, unas láminas muy delgadas y sobre todo el nuevo edificio y el nuevo patio abierto totalmente al edificio anterior. Este es el ascensor, sí. Un ascensor también que es un emblema del siglo XX, ¿no? Bueno, este es el interior. Asplund empieza su operación aquí. Es una magnífica operación con estas ventanas, con estos acristalamientos, con estos forjados. Y este es el nuevo ayuntamiento de Cotonou. Bueno, este es el proyecto definitivo, el proyecto construido en el que los lenguajes contemporáneos están totalmente instalados. El programa es una especie de juzgados municipales. El programa está perfectamente instalado con fórmulas que ya tenía en 1919, como la escalera transversal. Instala aquí pequeñas salas de juzgado. Aquí vemos cómo el nuevo vestíbulo está totalmente acristalado hacia el viejo y con una gran luz de la cubierta. Todos los elementos que podíamos llamar de la contemporaneidad están instalados ya el año 37 en este edificio de Asplund, que cierra este relato. Todo relato se cierra con esta fachada. Esta fachada es la que constituye el gran emblema de esta relación entre lo nuevo y lo viejo. Este es el gran emblema, esta piececita que vemos que tiene ya los desequilibrios que ha instalado todavía con el lenguaje clásico, que tiene todavía esos, aquí ya pierden mucha importancia, pero tiene esos bajorrelieves. Los despieces de las ventanas se mantienen. Esta es, este es un, esta es una pieza arquitectónica que hemos mirado sin cesar durante muchos años todos los arquitectos del siglo XX, terminada el año 37, pero que no dejamos de observar.
vamos a pasar a, vamos a, pasar a un proyecto muy cercano por muchas razones. Murcia. En Murcia hay que hablar de la intervención de dos arquitectos intervención sucesiva, intervenciones enormemente creativas las dos. Evidentemente nos ha quedado la segunda. En Murcia intervienen Alberto Noguerol, en primer lugar, un arquitecto muy próximo a nosotros, es uno de los arquitectos importantes de esta Escuela de Arquitectura de La Coruña. Primero está Alberto Noguerol y luego está Rafael Moneo. Parece que estamos hablando de cosas contradictorias y estamos hablando de casi de una continuidad y de un aprendizaje mutuo. Bueno, en primer lugar, el Ayuntamiento de Murcia hace un concurso para hacer el nuevo ayuntamiento que se sitúa, aunque luego veremos planos mejores, pero este es un croquis inicial en el que tenemos la catedral, el Palacio Arzobispal, unas viviendas sin demasiado interés y un solar en el que el ayuntamiento quiere hacer su nueva sede. Este es el proyecto que se convoca y en el que participa Alberto Noguerol y este es un proyecto de los años 80. Interviene Alberto Noguerol y gana el concurso Alberto Noguerol. Ese es el primer episodio de este proyecto y que tiene todo él un enorme interés. El primer episodio de este enorme proyecto es el concurso que gana Alberto Noguerol. Bueno, este es el proyecto de Alberto Noguerol. Estaba dudando si lo tenías el proyecto de Alberto Noguerol. La fachada es esta, quiero insistir en ello. La fachada de Alberto Noguerol es esta, una fachada que nos puede recordar cosas de las que hemos estado hablando ya acerca de Asplund. Esta es la fachada de Alberto a la plaza y esta es la fachada lateral. Y esta es la planta. Alberto dibuja su proyecto, es esta modulación, y luego hace un dibujo en la plaza, que es lo que debe o puede proponer un arquitecto, y hace este dibujo en la plaza. Hay un movimiento en la ciudad, hay un académico importante, ahora no recuerdo su nombre, que dice que esto es impresentable, y entonces en medio de la consternación general deciden llamar, esa es una solución frecuente en este país, deciden llamar a Rafael Moneo. Rafael Moneo reconoce un buen proyecto en el ganador del concurso, pero acepta el encargo, habla con Alberto Noguerol y se pone a trabajar en ello. Hay un texto de Moneo que dirá que su solución habla de muchas cosas, habla de la plaza, habla del Palacio Arzobispal, de la fachada de la catedral, pero dice que su proyecto tiene también una enorme deuda con el proyecto ganador del concurso. Alberto Noguerol nos explicaba esta fachada como combinación de materiales de aplacados sutiles que debían proponer esta composición. Este es el proyecto de Moneo. Moneo no duda en recoger el gran hueco que nos proponía, que Alberto ponía en desequilibrar su fachada hacia la derecha, indicando el punto de entrada. Esta es la solución de Moneo. Él reconoce una deuda con el anterior y entonces estamos hablando de contexto no solo en la ciudad, sino en la historia. O sea, dos arquitectos que se inspiran sucesivamente, se inspiran mutuamente y se ofrecen soluciones. Uno toma la desechada del anterior porque la considera válida. Es por eso uno de los ejemplos más bonitos de los que tenemos. Vamos a ver otra. Este es un salón de actos, etcétera, pero aquí vemos otra operación que hace Moneo, sutil y interesante, que es dar este quiebro a su fachada. Este es su solar, pero la fachada la quiebra ligeramente para obligarla a mirar
hacia el edificio más importante, que es el de la catedral. También hace otra cosa, que es establecer una distancia con una entrada en sótano, establecer una distancia con la fachada. Entonces, este es el gesto también fundamental de Moneo en planta, y en alzado es este. Este es el lateral de Moneo, y esta es la fachada, que volvemos a ver este gesto que hacía Jan Oberol, el desequilibrio hacia la parte derecha para entrar, para darle entrada en este nivel. Y luego estos gestos que son con respecto a la catedral, que ahora veremos, y con respecto al Palacio Arzobispal, que tiene un gran balcón más o menos a esta altura, a la altura en que se sitúa este gran hueco de la... Bueno, este es el proyecto terminado de Moneo. Esa es la fachada de la catedral, en la que hay que mirar e insistir, porque eh, es una fachada, y es una hiperfachada. O sea, no solo es una fachada, sino que el arquitecto hace una concavidad aquí, una enorme, una concavidad muy marcada para señalar el eje y para señalar el punto de entrada. Aquí lo vemos mejor. El dibujo en planta que tenía Alberto Noguerol, muy interesante, ¿no? Hemos hablado mucho en esta escuela, diríamos, con Moneo y con Noguerol, de este proyecto. Noguerol, recordáis que hacía una especie prolongaba una línea que salía de su edificio. Moneo establece un dibujo en la plaza, en el que trata de dar prioridad y de valorar la fachada de la catedral. O sea, el dibujo situará un círculo frente a la fachada de la catedral, pero mm, eh, eh, hará gestos hacia el Palacio Arzobispal y hacia esa fachada que Moneo previamente ha girado con una pequeña articulación para que mire al escenario principal. Este es el dibujo de Moneo con esta. Aquí vemos de nuevo el poder extraordinario de esa fachada, cómo esa fachada había quedado ligeramente desequilibrada en la plaza. El Palacio Arzobispal se come una parte del protagonismo, pero de nuevo el gesto de Moneo, bueno, y antes de Noguerol, le quieren volver a mirar estos dos precedentes históricos. Bueno, este es pruebas en el estudio de Moneo, y este es un dibujo también de Moneo, en el que volvemos a ver de nuevo la fuerza de este gesto y la fuerza de ese balcón ahí y el intento de ordenar con el pavimento de la plaza. Bueno, para acabar, yo querría poner un proyecto mío, pero que no debo nunca decir que es mío, porque en él hay la mano de tantos arquitectos y la mano de tanto paisaje de la ciudad y de tanto contexto, que el papel que pueda tener, vamos, yo y la gente que trabajaba conmigo, mis colegas de Ignacio Ugalde, Juan Luis Dalda en aquella primera época, queda difuminada por el cúmulo de sustratos de ideas de arquitectos que hay en él. Bueno, esto que vemos está bien presentarlo, porque es el final más visible. Además, yo vanidosamente procuro ponerlo siempre al lado de la Torre de Hércules. Esto, además, el gran promotor de este proyecto, que era Francisco Vázquez, lo procuraba decirlo de vez en cuando: faro marítimo y faro de la ciencia. Bueno, humildemente acepto todas estas comparaciones de Vázquez, y entonces aquí vemos, digamos, lo que no se ve, lo que no es el edificio. Esto es eso es una vela que flota por encima de los árboles y que nos dice que allí hay una casa de las ciencias. Pero el edificio, que ahora veremos, el edificio que aparece en el concurso es este.
Entonces, cuando el ayuntamiento convoca un concurso, el año 80, lo que tenemos es esto, los coruñeses lo que tenemos es esto, que es un edificio a medio hacer, pero además hecho con desgana, en el que se suponía que había que hacer una feria, una feria en agosto, porque era también para recibir a los visitantes que venían en agosto, entre los que estaba, por supuesto, el caudillo, el caudillo, como se decía. Entonces, este era el edificio y esto era impresentable y no se sabía qué hacer con ello. Pero cuando sale a concurso, lo primero que vemos es que tiene una primera parte asombrosa, una primera parte que además se la debemos a Rey Pedreira y a González Cebrián, o sea, dos insignes arquitectos. Rey Pedreira sea el mejor arquitecto de la época, González Cebrián es un individuo apasionado del paisaje, del urbanismo, que colabora siempre con Rey Pedreira, y ellos son los que nos hacen esto, en una piedra bien tallada, algo que parece imposible. Y viene, bueno, sí, se sigue trabajando en esto y luego viene otro arquitecto, un arquitecto madrileño, Sisto Cámara, que que hace esta cúpula rebajada. Bueno, esto que, claro, tenía un nombre, el Palacete de Santa Margarita, pero esto no se parece a nada y no tenemos ninguna referencia a la que pueda parecerse. Entonces nosotros tratamos de inventarnos con todos estos restos, con todas estas capas de historia, intentamos ahí, nosotros sí que queríamos hacer un palacete de Santa Margarita, porque este no era. Entonces, después de haber intentado utilizar todo esto, decidimos esta era una estructura de hormigón en muy mal estado. Esta sí era de piedra, muy bien hecha en los años 40, pero muy bien hecha, con arcos rebajados. Pero esto decidimos demolerlo pues porque no nos daba confianza ni siquiera para soportar una nueva construcción. Entonces se demuele todo esto también, y se hace una solución en la que lo que pretendemos es que sea un palacete. Entonces, instalamos un cuerpo intermedio eh, que gane un poco en volumen sobre este. En este lo que encontramos es que el cuerpo intermedio es muy pequeño, eh, comparado con la base y con esa posible cúpula. Entonces, bueno, este es el final de nuestro trabajo, pero lo tengo que explicar con esto. Mantenemos intacto separando nuestra obra, la nueva, de la vieja, ahora lo veremos, y exageramos este cuerpo intermedio de dos maneras. Una, haciéndolo más alto, haciendo que se coma algo de la planta que luego va a ser planetario, y también dibujando aquí un alero muy exagerado. O sea, procuramos que la única manera que hay de proteger y de darle importancia a este cuerpo es alejar las cúpulas que hay arriba. Después de ganar el concurso, y incluso después, trabajando en el proyecto, el ayuntamiento nos plantea un cambio de uso. Eso vuelvo a lo mismo. El concurso se establece como museo, como centro de arte contemporáneo, pero el ayuntamiento decide hacer una casa de las ciencias. ¿Qué es eso? Pues es el invento de un programa, o sea, una creación importantísima y que luego ha sido determinante en el uso de este edificio. Francisco Vázquez llama a Moncho Núñez, que es un hombre providencial, apasionado de las ciencias, culto, conocedor de los avances científicos, es el hombre perfecto. Entonces, Paco Vázquez y Moncho Núñez nos dicen que si se puede instalar un planetario. Entonces, se acabó de construir el planetario de Barcelona. Consultamos a los arquitectos del planetario de Barcelona, nos ayudaron mucho y vemos que
diámetro del Planetario de Barcelona es exactamente una medida que podemos meter ahí. Entonces, lo único que hacemos es a aquella vieja estructura que era rebajada, le damos un volumen esférico, semiesférico. Esta era una cúpula rebajada muy bonita, pero necesitábamos ahora una esfera. Entonces le damos un volumen esférico, con lo cual nos obligaba todavía a exagerar más este alero. Ya contaba antes que este alero no solo lo levantamos, sino que lo hacemos, es un alero de casi 2 metros, para poder ocultar esa enorme esfera que nos ha llegado como planetario. Entonces, este es el resultado final, el volumen clásico que no tocamos, del que nos separamos, o sea, la estructura nueva, los pilares se apoyan en unos pilares en el interior. Bueno, usamos también los pilares de piedra cuando comprobamos que pueden aguantar. Bueno, y entonces aquí se instalan 2 plantas y otra planta que se mete hacia arriba y que nos la oculta todo este enorme alero. Bueno, este es el interior. Procuramos separar totalmente las fábricas de piedra de las nuevas. Esta es la nueva estructura. Este cilindro aloja los aseos y nos deja aquí un hueco enorme para poder meter el péndulo de Foucault y todos los artilugios. Estos son unos ejemplos elegidos. Podríamos seguir de cómo el arquitecto no trabaja nunca en el vacío, trabaja con lo que tiene en la cabeza, con la historia, pero trabaja con todo lo que tiene alrededor, a lo que tiene que mirar. No puede hacer como que no lo ha visto, que es lo que parece que se hace a veces. Entonces, esta puede ser una lección incompleta, porque de aquí salen, y estamos todos pensando mientras vemos esto, la cantidad de ejemplos que tenemos parecidos por todo el mundo, pero que es una lección indispensable y una lección extraordinariamente placentera. Yo añadiría que a mí me produce un extraordinario placer hablar de todo esto y de otros ejemplos que nos vendrían a la cabeza en cuanto sigamos comentando esto. Nada más, muchas gracias a la Escuela de Arquitectura por esta ocasión que me da de volver a repetir la lección que he dado siempre, y siempre distinta y siempre incompleta, y que he procurado no eludir nunca, porque me divertía extraordinariamente con estos y con otros ejemplos. Bueno, gracias.